aplauso para Leonardo Abercorn. Bienvenido. Leo, qué placer. Qué placer que vengas. Qué lindo. La verdad, es lindo tenerte. Y es la primera vez que venís. Al canal viene muchas veces, acá creo que es la primera vez. Sí, sí, algo contigo, sí. Bueno, un nuevo hijo. Sí, exacto. ¿Cuántos van? Creo que, porque a veces me pierdo 15 o 16. Ahí. 16. Y en este caso, a ver, sin spoilear nada, porque además no lo vamos a hacer ni vos tampoco. Pero bueno, ya avanzamos con el tema es un tema que tuvo que ver con tupamaros y militares. Claro, sí, es la historia de, vamos a decir lo que se puede decir, el Caraguatá era la principal tatucera, el principal refugio subterráneo del MLN. Era un local grande y subterráneo que tenía hasta incluso un polígono de tiro bajo tierra. Era inmenso. Entonces tenía un laboratorio de fabricación de armas. Había mucho esfuerzo ahí y es un lugar que ha quedado en la historia, porque ahí se dan dos episodios trágicos, uno más recordado, que es la muerte de Pascasio Báez, que se topa con ese refugio, y luego de una serie bueno, que eso sí sería spoilear el libro, pero una serie de evaluaciones y discusiones, se decide matarlo, y lo matan ahí. Y también cuando el ejército unos meses después toma el Caraguatá, también hiere de muerte a un tupamaro de lo que estaba ahí, que se llamaba Walter Sansó. En realidad lo hieren y lo podrían haber salvado si lo hubieran atendido prontamente, cosa que no ocurrió. Lo dejaron muchas horas sin atención, termina muriendo. Y el libro en parte es toda la historia de Caraguatá, con énfasis en los dos casos, Pascasio Báez y Sansó, que están sus rostros, estamos viendo ahí en la tapa. Y también, también se llama Una tatucera dos vidas por la vida de Pascasio y de Sansó, pero también de dos de los que cuentan, que son Bassini y Ossano, que eran todos los que estaban ahí. Pero vos, además del hecho puntual, tanto de Pascasio como la otra persona, Sansó, vos te adentrás un poco en la vida de cada uno. Claro, exacto, sí, sí. Sobre todo de las dos personas que son los que van hilvanando el relato, que se llaman Isbal Bassini y Ossano. De ellos dos está casi la vida de ellos también ahí. Y bueno, y sirve para, o sea, el objetivo mío era pintar una época, ¿no? Porque a veces, si vos querés pintar una época contándolo todo, es imposible. A veces poniendo el foco en algo, lográs que se capte el espíritu del momento, ¿no? Ahora que me decís contándolo todo, digo, a medida que van pasando los años, obviamente que todos queremos encontrar a todas esas personas que desaparecieron y obviamente que es todo el mundo lo desea, pero no se ha conseguido más información. Se han encontrado hace poco restos y cada tanto aparece algo. Digo, pero vos considerás que con el correr de los años, no sé si en este libro vos contás cosas, digamos, nuevas que van surgiendo, que con los años alguien cuenta algún detalle más. Creo que este libro, sobre el caso de Sansó, que es un muerto de esa época, aporta, y Pascasio Báez también, sobre esos dos, pero ninguno es un desaparecido, los dos. En el caso de Báez... No, yo me refería a eso. ¿Vos te referís a los desaparecidos? Dije los desaparecidos por el tema de la información. Digo, información aparece mucha información nueva. Sí, todo el tiempo aparece información nueva. Sí, todavía hay gente que sabe cosas y gente que... Y no las dice. Y no las dice o no quiere hablar o... Bueno, es notorio, ¿no? Porque, por supuesto. Claro, vivimos en... sigue siendo un tema vigente hoy y sigue siendo una herida abierta, ¿no? Y hay gente que sabe y no habla. Claro. Totalmente. Y eso es peor todavía, ¿no? Claro. Totalmente que haya... Y como lo dijo, creo que lo dijo Pepe Mujica una vez, hay que, antes de que se vayan esas personas, digo, hay que hacerlo. Y fue en parte lo que me motivó a hacer el libro, fue esa constatación de que la gente que no entrevistemos hoy y nadie había hablado con Bassini y Ossano, también hay un militar que se llama el capitán Diver Núñez, que fue una persona con la que me topé en la investigación y cuenta unas cosas que a mí, la verdad, hasta ahora me asombra que ningún medio le haya dedicado un artículo a lo que cuenta este militar. Ahora, ¿pero te lo contó a vos? Sí, claro. Capaz que se ve que a los colegas no les interesó, pero puede ser. Pero, o sea, mucha gente como estos tres que estoy diciendo están ahí y fue lo que me motivó salir a recoger testimonios antes de que pase lo inevitable, que es que esta generación se vaya del todo, porque
cada día se está yendo uno más por la edad, es inevitable, ¿no? Aparecen, por ejemplo, otras personas involucradas. Sabemos que en los últimos años hubo dichos de dirigentes políticos muy importantes y conocidos hablando de su participación en ese conflicto, digamos, como lo quieran llamar, una guerrilla, un movimiento, una revolución, donde hubo muchos muertos y, como ya dijimos, desaparecidos. Pero hubo gente que habló de que tomaba decisiones, por ejemplo. Vos recién hablabas de que si hubiese sido atendida, esa persona no hubiese muerto. Sí. Y decidieron no atenderla. Esas son decisiones que se tomaron. Como lo de Pascasio también. Pascasio, sí, hubo una decisión que tomar. En los dos casos hubo una decisión, claramente. Sí, son decisiones que se tomaron y que está bueno exponerlas, porque no estamos vacunados a que vuelvan a pasar situaciones en las cuales haya que decidir cosas, y evidentemente se decidieron mal en aquel momento, ¿no? Leo, volviendo un segundo a Bassini y Ossano, que bueno, que en realidad es como vos decías, ¿no? Son dos personas que pertenecieron al movimiento y que nunca hablaron, que nunca dieron ninguna entrevista, bueno, o muy pocas, pero que no son de los más conocidos. ¿Cómo llegaste vos a ellos? ¿Tuviste que convencerlos o enseguida tuvieron apertura para hablar justamente de lo que pasó allí? Bassini, yo había querido hace años hablar con él porque en libros anteriores que yo había hecho, mucha gente me había hablado especialmente bien de Bassini, que era casi médico, y en la cárcel cuando estaban todos en Punta Carretas, y era un poco más veterano que la media, tenía unos años más. Entonces era como una especie de padre segundo de una cantidad de muchachos que habían caído presos, porque en aquel momento la gente que se sumaba al MLN era muy joven. Y él los cuidaba, él los atendía, hacía de médico también de los policías de la cárcel. También había presos comunes que eran analfabetos prácticamente, y Bassini era el que se preocupaba de alfabetizarlos, de darle un libro, de tratar de darle algunos valores, porque era gente que era lumpen totalmente, que era solo, bueno, robar y conseguir dinero, y Bassini les hablaba que la vida era otra cosa. Entonces, ese retrato que me habían hecho en varios, no solo una persona, sino varias, en distintos momentos de mi vida, después Bassini era el que terminaba matando a Pascasio Báez. Entonces me hacía como ¿cómo era posible que esa persona, ese militante especialmente tan bueno, tan buen tipo, tan preocupado por los jóvenes, preocupado por la salud hasta de sus carceleros, y hasta preocupado también por educar también a los presos comunes que nada tenían que ver con el MLN, que estaban ahí en la cárcel, que eran otra cosa, después terminaba involucrado como protagonista de un episodio que es el más trágico del MLN, quizás la peor decisión que tomó el MLN. Entonces yo siempre había querido ir a hablar con él y decir, bueno, aclaremos el misterio, qué pasó, cómo fue, cómo es esta persona, o qué pasó contigo, bueno, cómo unimos las dos partes del relato. Y lo había llamado hace muchos años y me había dicho que no daba entrevistas, bueno, que no. Y yo me había preparado siempre te preparás ante una negativa posible, un par de argumentos. No es importante que cuente su historia, pero no hubo forma. No hubo forma. Y después, ahora cuando en esta etapa salí, hace dos años más o menos, a decir, bueno, esta generación se está yendo, y cuando no se habla con esta gente, dentro de poco, lamentablemente no van a estar, empecé a llamar a otros que no había hablado. Y en un momento dije, pero si yo siempre quise hablar con Bassini, voy a llamarlo de vuelta, hagamos el intento. Y esta vez resultó. No hubo mucha... Sí, hubo una charla en la cual yo le dije que no era solo Pascasio Báez, que era toda su vida, que es verdad, está contada su vida. Le expliqué esto mismo, de las cosas ese retrato tan bueno de él que me habían hecho y que yo quería entender, sobre todo entender. Y bueno, salió. Y después lo de Ossano es distinto. En el relato que me hace Bassini me cuenta algunas cosas de Ossano que de alguna manera no lo dejaban bien parado. Están en el libro. Entonces yo necesitaba la versión de Ossano. Y lo fui a buscar y estaba dispuesto a hablar. Da la sensación, Leo, que este tipo de contenidos, que como que hay mucha avidez todavía por parte de la sociedad uruguaya de ver o leer cosas del pasado reciente. ¿Vos lo ves cuando sacas un libro? ¿Venden muchos más los libros que hablan de pasado reciente que por ahí los que hablan de otro tema? Y otra cosa más en relación a eso. ¿Esa avidez es en la generación que vivió eso o en las generaciones siguientes también notás que hay interés por saber lo que pasó en esa época?
Yo noto que así, cuando vos sacas un libro de estos temas, hay una parte del público que te dice otra vez, y como que te ponen una plancha. Ese público existe también. Pero en general, los libros sobre estos temas venden muy bien. De los míos, los que más venden son los de estos temas. Y yo he hecho otros de otros temas que venden bien, pero estos venden más bien. No lo hago por eso, a mí me interesa mucho. Esta historia, digo, de Bassini me interesaba desde hace como... Aquella primera llamada fue hace como 8 años, 10 años, no sé hace cuánto fue, hace mucho. Y la segunda pregunta era... Con respecto a las nuevas generaciones, digamos, si hay interés o no. Bueno, eso es difícil de medir porque vos no tenés vos sabés cuánto vendió el libro, pero no sabés quién lo compró. Pero en el feedback de la gente yo noto que es de todo el público. Hace poco me contactó un grupo de jóvenes, 30 y pico de años, de edad promedio, 30 y algo. No 20, no 18, 30 y algo. Para hacer como una especie de taller de historia reciente y clases así. O sea, yo noto que hay interés todavía. No me parece algo misterioso. O sea, estamos hablando por un lado de la dictadura, que por un lado lo que decía Carballo, ¿no? Estos temas siguen todos los días hasta hoy, ¿no? Sí. Seguimos hasta hoy, seguimos hablando, bueno, de lo más duro que es no encontrar los desaparecidos, pero también de muchas otras cosas. Y bueno, la dictadura reinó el secreto, había censura de prensa, no se publicaban las cosas, la información no estaba disponible y entonces mucho no está hasta hoy. Y después la acción del MLN, la guerrilla y otros grupos también era compartimentada, también era secreta. O sea, tiene todos los ingredientes para que interese y sigue marcando la agenda hasta hoy. Creo que por eso sigue interesando. Leo, no, te escuchamos hablar y verdaderamente es un gran trabajo, lo cual nunca dudamos porque tenés una gran trayectoria, reconocido como escritor, como periodista. ¿Qué te genera que muchas personas de las nuevas generaciones, sobre todo, te reconozcan por Sin TV? Bueno, ya quedó, ¿no? Porque Sí. Sin TV lo tomó y yo ahora soy el de Sin TV. Y esto va a salir. Un saludo a Sin TV. Un saludo, ¿no? No, nada, me parece bárbaro. Digo, me parece bárbaro. Sin TV es un medio de información como algo contigo, como Desayunos Informales o como el diario El País, la diaria El Observador. En fin, es otro lugar donde informarse. Me parece bárbaro que lo miren y se informen ahí también. Vamos a mostrar otra vez la portada del libro. Ya está, ¿no? Ya lo pueden ir a buscar. Ahí está, 3 ediciones van ya. ¿A cuántas? 3. ¿Ya van 3? Sí, vamos a llegar a la 4ª con esto. ¿Estás madrugando mucho? ¿Vos no, que no vivís en Montevideo? Vivo en Lagomar. En Lagomar. ¿Todos los días? ¿Qué te levantas a las 5 de la mañana? No pongas el dedo en la llaga. Bueno, está bien. No pongamos el dedo en la llaga. Un placer que hayas venido. De verdad, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Por este trabajo y todo el mundo a conseguirlo. 3ª edición ya. Gracias. Gracias a ustedes. Y saludos un placer, a todos. Muchas gracias. Que pases bien.